Quiero presentarles otro amigo. Vente, Jordi, acá, por favor. Jordi lo comentó hace rato, yo lo conocí muy jovencito, más jovencito. Y dijimos, vamos a hacer un libro. Y hablábamos de crear algo que se llamaba disrupción, porque era la palabra de moda en ese momento. Pero en México ocupamos una palabra para definir a los que nos sentimos jóvenes, aunque la edad no parezca en la juventud. Es decir, y nos llamamos chavorrucos, ¿no? Y yo le decía a Jordi, es que yo ya soy un chavorruco y joven eres tú. Y yo lo veía impulsando acciones y desarrollando y haciendo como cosas, y quiero ceder el uso de la voz para que él les comparta un poco lo que es hoy el lanzamiento de nuestro libro después de varios años trabajándolo juntos. Y este libro se llama Disrupción, Guía para los Líderes 2030. Sobre todo porque él es esta generación 2030 y nosotros solo vamos empujando esa carreta, como lo decía el doctor Bernal. Y qué mejor manera de presentar el libro que él, en voz del joven que visiona el 2030, del joven que antes de escribir el libro no estaba en sus planes ser regidor y hoy es regidor de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Y me da muchísimo gusto tenerte con nosotros, Jordi. Es un honor ser tu amigo. Es un honor colaborar contigo en este libro y que este libro sea la patadita de la buena suerte para que seas un regidor verdaderamente disruptivo. Llegar al poder es genial, pero es caminar sobre una navaja. Y hemos visto, doctor Bernal, caer 1 y 1000 líderes tocando un poquito de poder. Ser responsable con el uso de ese poder y ser inspiración para que quienes lleguen y los jóvenes que te escuchan quieran ser como tú o mejores que tú. Y que no seas aquel que sí llegó y que fue señalado porque se perdió en el camino. Construye mejor un nuevo camino para los jóvenes que van detrás de ti. Te cedo el micrófono como una estafeta de que te toca ahora a ti. Y fue un honor acompañarte en este libro. Felicidades. Bueno, primeramente, pues de nueva cuenta quiero agradecerle al doctor, más que nada por su amistad. Justamente yo me acuerdo que la primer acercamiento que tuve a Inteligencia Educa fue en unos Youth Awards en 2020, fue en la pandemia justamente, cuando recién me integré al corporativo, en este caso los Youth Awards. Y ahí, a partir de ahí, pues empezó nuestra amistad y sobre todo esta colaboración para poder crecer, ¿no? Yo siempre lo he dicho, y parte de mi crecimiento de liderazgo fue Inteligencia Educa, fue ser parte de esta familia. Y cuando me llegó la invitación del doctor para poder escribir este libro, dije, bueno, pues sería la verdad algo muy bueno para mí, sobre todo tanto para aprender, agarrar más conocimientos y también para poder enseñar a los demás. Hay algo que a mí siempre me ha gustado y es compartir mis conocimientos a los demás, ¿no? Más aparte de aprender de los demás, que es muy importante, compartir mi experiencia, ¿no? Lo que yo he vivido, cómo lo he vivido, cómo me han funcionado las cosas. Obviamente no todas las cosas funcionan igual para todas las personas, pero yo creo que el ser fuente de inspiración es una parte muy importante para poder crecer como líderes. Este libro va a incluir 9 capítulos, entre unos de ellos hay uno muy interesante porque habla sobre la historia mía y del doctor. Yo, por ejemplo, en parte del libro, en el capítulo 9, platico sobre mi vida personal. En este caso, yo perdí a mi padre a los 13 años, entonces lo marco en el libro porque es una parte fundamental de mi vida, porque fue cuando yo empecé a intentar ser líder, ¿no? O a buscar ser un líder de excelencia. Entonces, cuando perdí a mi padre a los 13 años, pues yo empecé, no me descarrilé, gracias a Dios. Lo que busqué, pues fue ser este sostén para mi familia, ¿no? Que mi familia se sintiera con orgullo para mí. A los 17 años, en esa parte, en ese capítulo lo platico en el libro, me llegó una invitación, y ese es un ejemplo que pongo que todo se puede lograr en la vida. A los 17 años me dio una invitación de una persona que dijo, Jordi, hay una red nacional de adolescentes de UNICEF y de CEPINA para que participes. Van a escoger a un representante de cada estado de la República, o sea, un adolescente de cada estado. En ese tiempo yo estaba haciendo un grupo comunitario en mi preparatoria llamado Vivir para Servir, o VPS en sus siglas. Y ese grupo, Vivir para Servir, lo puse de hecho en nombre de mi papá, porque mi papá siempre tenía esa frase, ¿no? No es el autor, obviamente, pero me refiero, siempre tenía esa frase como premisa: el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces yo en ese tiempo estaba organizando ese grupo comunitario con mis amigos de la preparatoria y me llega esa invitación
de una persona que trabajaba en el Instituto de la Juventud. Yo sinceramente dije, obviamente no va a quedar. Dije, o sea, yo de hecho le dije a la persona, muchas gracias por la invitación, pero pues ¿para qué el intento? O sea, va a ser un representante de cada estado, se me hace muy difícil. Y estuvo, se los juro, friegue la persona de que Jordi, inscríbete, no pasa nada, si no quedas, pues no pierdes nada en lo absoluto. Entonces, bueno, yo me aventé y dije, pues está bien, junté todos los documentos, los envié y ya había una fecha límite, ¿no? Donde iban a anunciar los resultados. Pues qué tal grado era mi falta de interés o mi falta de creer en mí, que yo ni siquiera me acordaba de la fecha en que iban a anunciar los resultados. Bueno, total, un día yo estaba en mi casa comiendo con mi mamá y me acuerdo que me estaban marque de números de la A aquí no, perdón, de Ciudad de México, la A 55 me parece. Y siempre me enseñó mi mamá que los números desconocidos no se contestan, ¿va? Entonces, esa fue una, que no contesté esos los números desconocidos, ¿no? Pero ya después veo que me marcan como otras 15 veces más, dije, válgame. Entonces yo dije, voy a fallarle a mi mamá, voy a contestar la llamada. Contesté la llamada y para sorpresa mía eran de UNICEF que me habían seleccionado y que ese día a las 12 era la fecha máxima para confirmar mi asistencia como representante de Chihuahua. Si no la confirmaba, mis boletos, o sea, mis boletos de vuelo y los de mi acompañante, porque tenía que llevar un tutor, iban a ser pasados a otro representante del estado. Y tenía como o sea, faltan como 3 horas, porque era noche y eran como las 9 de la noche y me están marque y marque. Entonces, había por 3 horas, si no hubiera contestado o si no hubiera sabido en 3 horas, yo no hubiera sido parte de esa red. ¿Por qué menciono esto? Las oportunidades que da la vida, ¿no? Y eso es algo muy interesante para mí. Ese viaje, sinceramente, cambió mi vida. Y cambió mi vida, lo digo porque yo tenía 17 años, era un pollito en el tema de liderazgo. Fui a Ciudad de México y conocí a líderes tan impresionantes en todo el país, conocí amigos que tengo en todo el país, gracias a Dios. Y que ahí, cuando fui a ese evento, me dieron mi reconocimiento, empecé a ver ponentes de UNICEF, de las Naciones Unidas, de la UNFPA, de la PNUD, empecé a ver que las cosas realmente se pueden lograr, las cosas se pueden dar. Hay algo muy importante que debemos de tener y es creer en nosotros mismos. Y eso es lo que yo plasmo en esa parte del libro en el capítulo 9. Creer en nosotros mismos. Yo por 3 horas, o sea, si no hubiera sido por esa llamada, yo no estaría a lo mejor y muy seguramente aquí con ustedes. Porque como les digo, ese momento cambió mi vida y a partir de ahí me centré en mis metas y en decir, voy a cumplir lo que me propongo y voy a ser persistente y disciplinado. Entonces, a partir de ese momento que fui a la red, fue cuando ya me empecé a integrar organizaciones, fue cuando a los 17 años, a los 18 apenas, fui para los Youth Awards en el corporativo. Fue cuando empecé a crecer, me metí más en temas de la política, porque siempre me ha gustado desde pequeño ser jefe de grupo, etcétera. Entonces, bueno, fuimos escalando poco a poco, se dio la oportunidad de ser regidor del ayuntamiento. Y algo que siempre he mencionado, y en una parte del libro, me parece que en el capítulo 4 lo menciono, que el poder es prestado. Y a muchos líderes se les olvida que somos temporales. Yo creo que es una parte muy importante. La gente se le olvida, o la gente que tiene poder se le olvida que es temporal. Llegan y piensan que van a durar ahí toda la vida, o tratan de amarrarse a poder toda la vida, cuando se les olvida que somos temporales y que lo importante aquí es dejar esa huella en esa temporalidad que estamos ahí, ¿no? Entonces yo traigo en la mente de que cada día que pasa es un día menos que voy a estar como regidor. No quiero tener la idea de que me quedan 3 años, sino me quedan 2 días menos, me queda un día menos para ser regidor y para hacer un trabajo en favor de la sociedad. Eso creo que le falta mucho a los políticos, el saber que son temporales y que en algún momento puedes estar arriba y en algún momento vas a estar abajo, pero a final de cuentas es un sub y baja de la vida, ¿no? Y eso es algo muy importante. Dentro del libro hay un capítulo también muy interesante sobre identificar la causa en los objetivos del desarrollo sostenible. Hay un método muy bueno que metimos dentro del libro, que es un método que supongo que lo conocen muchos porque son docentes, el MML o método del marco lógico, para poder encontrar nuestras causas sobre los objetivos del desarrollo sostenible y crear proyectos o implementar acciones para poder implementar los ODS y el Pacto del Futuro a través de organizaciones de la sociedad civil. Y algo que les quiero mencionar, yo no tuve mucha mentoría en mi crecimiento hasta que estuve en Inteligencia Educa, pero me refiero antes, no tuve como que una guía de decir, ¿cómo puedo hacer este proyecto social? ¿Qué requiero? ¿A dónde lo puedo dirigir? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el planteamiento del problema? Si me explico, todas esas cosas importantes para poder aterrizar un proyecto yo no las tenía. Y batallé mucho porque pues fue básicamente a tirar piedra, ¿no? O sea, conforme iba conociendo, iba haciendo el proyecto. Entonces yo justamente también por lo mismo le dije al doctor, qué bueno sería que un libro
tuviera una guía sobre cómo desarrollar proyectos sociales, ¿no? Sobre cómo realizarlos de forma efectiva para que puedas tener a lo mejor hasta financiamiento, ¿no? Ya sea de empresarios, ya sea del propio gobierno, pero bueno, una guía para jóvenes para que puedan implementar los ODS. Hay una parte también muy interesante, y me parece que viene el capítulo 3, sobre los roles del liderazgo. Y eso es algo muy importante. Muchas veces somos líderes, pero también no sabemos identificar nuestro liderazgo, ¿no? Y recordemos que hay tipos de liderazgo. Hay liderazgo transformacional, hay liderazgo colaborativo, hay liderazgo operativo. Entonces muchas veces somos líderes, pero realmente no conocemos nuestra especialización en qué tipo de liderazgo podemos estar, ¿no? Entonces esa parte del libro menciona los tipos de liderazgo, los roles y el liderazgo a través de los antecedentes, ¿no? Desde cómo la filosofía estoica, cómo diferentes filosofías, cómo autores mencionan el tema de liderazgo o cómo conciben el liderazgo, ¿no? Entonces básicamente todo este libro trata de poder entablar a los liderazgos en una especialización y ayudarles a que sus proyectos sociales puedan verse a final de cuentas hechos a través de acciones, ¿no? Eso es lo que trata a final de cuentas de hacer el libro. La idea es que salga en noviembre, que en noviembre va a salir con el favor de Dios, va a estar virtual también para que puedan tenerlo ustedes en sus manos. Y es algo muy bonito para mí porque yo también tengo la idea de ser escritor, entonces siento que este es como mi primer desafío para poder ser escritor en un futuro. Tengo 23 años, entonces mi idea es, o mi meta es, para los 30, al menos tener 3 libros escritos. Esta va a ser el primer reto y pues esperemos si les pueda gustar mucho al momento de su lanzamiento. Muchas gracias y que Dios los bendiga.